Buenas, buenas. Acá estamos de nuevo generando puentes. Esta vez nos acompañan los chicos de Vincularme. Vamos a hablar de la conexión nosotras de astrología, como las arquetipas, y los chicos de Vincularme desde las constelaciones familiares. ¿Cómo andan, chicos? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Este, lo que nos interesa hablar en esta temática, vamos a hablar un poco de lo que se siente, lo que es el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, y por eso hemos encontrado un poco este vínculo con las constelaciones, queriendo hablar un poco de lo que se tratan las casas de agua y también lo que es la casa 12, que es bastante importante para poder interpretar esta información que nos viene desde no sabemos dónde y cómo interpretarla, cómo traerla, cómo usarla para ordenarnos o para poder comprender un poco más del mundo que nos rodea. Exactamente, así es. Bueno, bienvenidos Emma, bienvenido José. Para empezar, un poco la astrología tiene muchas facetas, ¿verdad? O sea, es como que siempre decimos, es lenguaje del cielo, cómo se plasma aquí en la Tierra. Y una parte de la astrología tiene que ver con nuestra carta natal. Entonces, aquí nos gustaría hacer un poco de hincapié, porque en nuestra carta natal tenemos mucha información sobre, vamos a decir, quiénes somos y quiénes venimos a ser. Es como si fuera una semilla galáctica, porque es la foto del cielo en el momento en el que nacimos y cómo eso se puede ir desplegando a través del tiempo, de los vínculos y de las experiencias. En este caso, en este video, vamos a hablar de las casas, ¿no? Todos tenemos casas en nuestra carta natal, que son a nivel concreto las rayitas, ¿no? O como decimos nosotras muy taurinamente, las líneas de la pizza, cuando las cortás, tu carta natal estaría dividida y cortada en casas, ¿no? 12 porciones de pizza. Y esto cuando lo analizamos tiene que ver con que la astrología, ya sabemos, es bastante fractálica, ¿no? Entonces, en astrología tenemos 12 signos, tenemos planetas y tenemos también 12 casas, dentro de otras cosas, ¿no? Las casas lo que nos van a enseñar, o que lo que nos van a hablar, digamos, es de cómo la energía de tal o cual signo con el que tiene la analogía se plasma acá en la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que si tenemos nuestra casa 2, que tiene que ver con cómo hacemos valor, cómo generamos valor y cómo valoramos y cómo generamos recursos, en este caso a veces tiene que ver también con el dinero. Si tenemos la casa 2, por ejemplo, en el signo de Virgo, esto quiere decir que vamos a generar valor y a valorar virginianamente. Por ejemplo, puedes tener un trabajo en el que seas súper metódica, súper ordenada, y por eso te retribuyan, ¿no? Por eso generes recursos o dinero y por eso te sientas valorada y valores también. Y bueno, más específicamente vamos a hablar de las casas de agua, que son súper importantes porque decimos que en nuestra carta natal las casas de agua son la matriz de nuestro ascendente. Es decir, para ir desplegando nuestro camino de vida, quiénes somos o quienes venimos a ser, es súper importante mirar en estas casas de matriz de agua, ¿no? ¿Cuáles son, Marian? Las casas de agua nos hablan de, como sabemos en la astrología, lo hemos mencionado un montón de veces, el agua son los sentimientos, son las emociones, y las casas de agua trabajan, la casa 4, que tiene relación con Cáncer, tiene que ver con la familia, con el clan, con el grupo. La casa 8, que tiene que ver con Escorpio, que habla de la fusión, esto de entregarse hasta ciegamente, el inconsciente personal, lo psicológico, tiene que ver con un agua mucho más profunda y más densa, que es generalmente la que se trabaja, la casa 8 generalmente es la que se trabaja en el psicoanálisis, y tenemos la casa 12, que para esta conversación es como la más importante, que habla del inconsciente colectivo, de cómo estamos conectados con cierta información a la información de
todo el planeta, de toda la historia, de todos los arquetipos del mundo. Esta casa habla de imágenes, de hospitales, de cosas que tienen que ver con el encierro, generalmente tiene que ver con la cárcel, con estar recluido, para poder traer imágenes o información que no tiene que ver con nosotros como personas, con nuestra historia, sino que tiene que ver quizás con la historia de nuestro linaje o con la historia de nuestra sociedad o de nuestra generación. Entonces, tiene como una información un poco encriptada. La casa 12 está relacionada con Piscis y Neptuno, entonces son imágenes como muy nebulosas, como no muy claras, donde es muy difícil de interpretar, y por eso nos cuesta tanto la casa 12 para el ser humano normal, poder llegar a acceder a esa información y poder trabajarla e incluirla como una cuestión normal, y sobre todo en este mundo tan de lo productivo, de lo tangible, de lo que es el aquí, el ahora, el tiempo, muy de lo capricorniano. Estas imágenes o estas conexiones con otros planos, con otros ámbitos, se ven como algo que no tiene interés o que podría ser una mentira o una estafa también. Una ilusión. Sí, también la casa 12, primero que nada, es como muy difícil porque justamente al ser análoga a Neptuno y a Piscis, es una casa que no tiene palabras, que solo, digamos, tiene, como decía la Marian, imágenes. Entonces, imagínense intentar describir algo que no tiene palabras, que no se puede escribir con palabras. Entonces, también este video y esta oportunidad es una invitación para abrirse más que a escuchar lo que tenemos para decir, para sentirlo, ¿no? Y tal vez resonar con esto que podemos tal vez llegar a transmitirles. Y la casa 12 también nos va a traer información de qué cuestiones nos tocan o qué energía nos toca experimentar, porque la casa 12 tiene que ver con ir experimentando las distintas capas de los distintos arquetipos que nos tocan en nuestra casa 12, ya sea que tengamos un planeta o un signo en esa casa, cualquiera que sea. Entonces, estas experiencias, y también está relacionada con nuestro árbol genealógico, ¿no? Es decir, qué experiencias tal vez nos toca vivir en la vida con tiempo, ¿no? Porque es algo que se va a ir desarrollando a través del tiempo con respecto a nuestra familia, ¿no? Como si fuera una herencia sistémica lo que tenemos ahí latente en la casa 12. Y también con esto, no solamente cuestiones que pueden estar vinculadas con traumas o con momentos difíciles, sino también dones y talentos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que alguien con Venus en la casa 12, tal vez en su familia puede haber un asunto que tenga que ver con cómo la familia de esa persona llevaba el deseo o las relaciones de pareja, los vínculos. Esto va a estar ahí dentro como potencial de esta persona, y también el talento y el don de despertar el deseo y poner el deseo al servicio, ¿no? Porque esta casa lo que tiene que, a nivel personal, es muy difícil de sentir en uno, porque tiene mucha información que no se puede poner en palabras. Entonces, como que acercarnos y encarnarla nos incomoda. De hecho, cuando nacemos hay mucha presencia de, ya sea el planeta que tengamos en esa casa o el signo que tengamos en esa casa, hay tanta información que incluso tendemos a negarla, ¿no? Como algo que nos queremos sacar y nos incomoda. Pero con el tiempo vamos a empezar a darnos cuenta que las personas proyectan esa energía en nosotros, y hay algo de eso que sí tenemos, ¿no? Y que lo tenemos para ponerlo al servicio de la humanidad, no tanto al servicio de nuestro ego o de nosotros mismos. Así que es en el fondo un talento y algo que podemos poner al servicio. Lo que se conecta con la casa 6, ¿no? La 12 y la 6, si lo miramos en nuestra carta natal, son un mismo eje. Entonces, esto nos recuerda a Piscis Virgo, en lo que no tiene forma, el silencio, las imágenes, el conectarnos, el canalizar,
está inevitablemente unido con el orden, con la forma, con el método, con el día a día, con los hábitos, que es de lo que nos habla nuestra casa 6. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les sonó a algo? ¿Cómo lo ven con respecto a las constelaciones? Perfecto, Pablo, y lo que nombraste ahí con respecto a las constelaciones, todo lo que está al servicio, te comentaste un poco el eje que está al servicio de la humanidad, ¿no? El eje de la existencia. Y en Casa 12 justamente tocamos un poco el qué de las constelaciones, que tienen que ver con el inconsciente familiar, lo que está dicho, lo que no está dicho, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, muchas situaciones de guerra, de posguerra, situaciones acá en Argentina también de la dictadura cívico-militar argentina, situaciones de constelaciones que seguimos viendo todavía, de trauma y postrauma de las guerras mundiales, y todo eso que está guardado, pero no solamente como lo traumático en la caja negra, ¿no? de Casa 12, sino también como los dones y talentos que vienen a llevarnos de vuelta a la vida. Un poco, está buenísimo toda la introducción que hiciste, porque las constelaciones, más allá de una herramienta terapéutica o de una herramienta que fue comprendida, fue vista muchas veces como terapéutica, te diría que son realmente una forma de comprender las dinámicas familiares, la información familiar, sea más consciente o inconsciente, y poder llegar a comprenderlas, sentirlas, vivirlas, visualizarlas en un taller de constelaciones familiares con representantes, no tan como eran vistas en los 90 o en los 80, como una herramienta puramente terapéutica, sino una herramienta más de comprensión de dinámicas internas familiares y de un poco de eso, ¿no? Con posibles efectos terapéuticos, pero más de comprensión y de recopilación de información de algunas dinámicas que pueden ser más estructurales, como Virgo, sería el mundo del trabajo, una constelación puramente estructural, el mundo del trabajo, el mundo del negocio, el mundo Virgo, al servicio de la sociedad y al servicio, por ejemplo, de la vocación también se puede constelar. Y Casa 12, que tiene que ver con los inconscientes, con lo que no se puede poner en palabras, como dijiste vos en la introducción, y puede ser vivido más allá de lo fenomenológico. Lo fenomenológico tiene que ver con los hechos que sucedieron, y hechos reales que sucedieron en nuestra familia y en nuestro contexto actual en el que estamos viviendo. Se trabaja puramente con esos hechos, no con situaciones que podrían haber sucedido al abuelo, a la abuela, a un bisabuelo, sino con los hechos que conocemos y que podemos tener contacto con ellos de forma real, ¿no? No es una herramienta adivinatoria, no es una herramienta que venga a florecer temas inconscientes, sino que muchas veces aparecen, son conocidos, y otras veces quizás más que no conocidos, te diría no hablados, no comentados, no llevados a la conversación incómoda, que es lo que me gusta a mí trabajar, y se puede llegar a llevar, como eso de Casa 12, y llevarlo a Virgo, esa polaridad que vos dijiste recién, ¿no? Llevarlo al espacio del lenguaje. Tal cual, Virgo está regido por Mercurio, que es el planeta que es de la comunicación, ¿no? Y de la palabra. Exactamente. Y bueno, un poco las constelaciones se basan en ciertos órdenes. A veces lo hemos ya vivido en el mundo de las constelaciones más como leyes que vienen de Bert Hellinger, que de paso también lo aprovecho a nombrar, que es un psicoterapeuta alemán, filósofo, fue sacerdote también en su época, y bueno, fue conociendo estas dinámicas de las tribus de África, ¿no? En particular de las tribus zulúes. Ellos tenían un acceso al inconsciente como muy interesante desde su cosmología, sin la herramienta como está desarrollada ahora, que fue desarrollada en los 80, fines de los 80 y de los 90, ¿no? Por Bert Hellinger, y luego más modernizada, digamos, y traída en los ambientes terapéuticos, a los espacios terapéuticos. Que bueno, yo creo que fueron en los últimos años, por lo menos en la formación mía, con nuevas constelaciones familiares, fueron mutando a Piscis, totalmente. Sí, no hay unos a poder reconocer y poder comprender algunas dinámicas familiares que están ahí en esa caja negra o en esa caja de registros más conscientes, más subconscientes o más inconscientes, pero en el que la herramienta tiene un acceso de información a esa señal, a esa energía del movimiento, te diría, al movimiento del espíritu, dice Hellinger en los últimos años, en la Hellinger Ciencia. Sí, yo completo un poco esto que dice Lema, sobre todo para los que no conocen las constelaciones,
en cuanto a cómo desde nosotros como vincularme como equipo y como proyecto trabajamos, justamente es interesante esta polaridad Virgo-Piscis porque en definitiva, como dice el lema, es como si dentro de ese mundo pisciano donde justamente nos vemos atravesados por un montón de sistemas de energía o sistemas arquetípicos que tienen que ver con el inconsciente colectivo, lo que nosotros buscamos hacer es generar un marco para observar los órdenes o las reglas inconscientes que funcionan dentro de eso. Y uno piensa, bueno, pero ¿cómo es esto de querer apropiarse de algo que es inconsciente? En definitiva, no se trata de apropiarse como ir a buscar y darle explicación, sino más bien generar un marco para que se manifieste un poco ese inconsciente colectivo y esa información que se quiere manifestar desde planos que en realidad no dominamos, para que al hacerse consciente sí puedan permitir que con la conciencia y el acompañamiento que les podemos dar también en el proceso, las personas puedan empezar a ordenar cierta información y a trabajar dentro de sus vidas y su mundo interno, su cotidianidad, su proceso personal, en relación a cómo se vincula, cómo se relaciona con esa información que está presente y que es de todo el sistema. Ahí es donde es lo que veo tan interesante de las constelaciones y que en definitiva también hacen un puente con todas las disciplinas que en definitiva tienen esta mirada lógica sistémica de ver cómo funcionamos dentro de un todo que es mucho más grande que nosotros, que no llegamos a abarcar con nuestra conciencia y que no llegamos a comprender de manera completa porque ya corresponde a un sistema de conciencia mucho mayor que nosotros, como puede ser incluso la astrología. Por eso me parece tan interesante este intercambio. Desde las constelaciones no solamente se trabaja con el sistema familiar, sino que también inevitablemente conectamos desde lo familiar con un montón de sistemas que van incluyendo a lo familiar y que tienen que ver en relación a lo que hablábamos de lo que tiene que ver con el abordaje de las constelaciones, por ejemplo, con el trauma colectivo, como las diferentes culturas y sociedades también están vinculadas a determinados hechos del pasado y demás. Pero bueno, es realmente complejo y vasto para charlarlo, pero me parece coherente con lo que estábamos planteando. Creo que esto abre a otros encuentros porque tenemos como muchas preguntas que salen de este encuentro, como por ejemplo, cuando uno le dicen constelaciones familiares, la palabra constelación te lleva a las constelaciones del cielo, entonces decís, bueno, entonces esto tiene que ver con la astrología, y gente que no cree en astrología dice, no, esto no es para mí porque habla de los planetas, o viceversa. Entonces, quizás entender un poco que son disciplinas distintas, que quizás se tocan en la parte de trabajar esto de lo sistémico, de trabajar con el inconsciente personal, con el inconsciente colectivo. Justo lo que hablaba Lema recién, también me surgió la pregunta ahí, cuando el lema hablaba de las preguntas incómodas o de lo que no está dicho en la familia, y tiene que ver con la casa, no solo la 12, sino con la casa 8, con lo escorpiano, con lo que mejor no hablemos de este tema, mejor miremos para otro lado, y ahí como que se abre también todo un nuevo abanico de situaciones, y lo mismo de volver a este eje del servicio Virgo-Piscis, que tiene que ver con el orden en mi vida personal, qué tan ordenada está mi vida personal para poder acceder a la información que me trae el caos del universo y poder traerlo y poder interpretarlo. Si yo no estoy ordenado en lo que es mi casa, mi alimentación, mis vínculos, mi vida, mi trabajo, no, es muy complejo, es prácticamente imposible poder acceder a una información como mucho más macro, mucho más grande, mucho más divina, por decirlo de alguna manera. Total, es así. Bien. Hay un libro en el que dice que la casa 6 es nuestro talón de Aquiles, entonces creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como que tal vez en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, nos aparecen ciertos síntomas, ciertas cuestiones que nos conectan con algo que está más allá,
que tal vez lo podemos vivir como algo difícil, pero que, como hablábamos previamente, también tiene consigo un tesoro, ¿no? Tiene consigo un regalo, trae eso. Y la actitud para poder encontrarse con la casa 12 tiene que ver con la receptividad, ¿no? Como con estar abiertos y abiertas a sentir, ¿no? Porque claramente la casa 12 tiene que ver con sentir, y tal vez llevarlo un poco a la forma y en lo posible, o también se puede usar esta herramienta que son las constelaciones familiares para tirar de ese hilo de algo que tal vez sentimos que nos está incomodando o que nos gustaría ver, y traerlo de ese hilo de la casa 6 para ponerlo, gracias a las constelaciones, que son una gran herramienta, en una imagen y, como decía Lema, a comprenderlo. Y creo que algo que me gustaría aclarar es que tanto las constelaciones, como decía el José, como la astrología son vinculares, ¿no? Son algo que está vivo, que es dinámico y que está todo el tiempo reactualizándose y trayéndonos información. Gracias, información muy virginiana, gracias a que estamos vivos y vivas, ¿no? O sea, el estar en esta tierra, el conectarse con otros seres y conectarnos con nosotros mismos, inevitablemente nos va a traer actualizaciones de nuestro sistema familiar y de la información que tenemos como nuestro código natal. Y bueno, no sé si quieren... Hay un montón para hablar. Sí. Me quedó la cabeza estallada de que hay un montón para hablar. Creo que esta conversación deberíamos continuarla en algún otro encuentro, pero bueno, ahora les damos como una intro de qué se trata la Casa 12, de qué se tratan las constelaciones, y bueno, eso. Bueno, chicos, no sé si quieren agregar algo más, pero si no, ya vamos cerrando. Creo que sí, como dice la Panda, da para hablar un montón. Pero bueno, se podría hacer en otro momento. Pero me parece que tocamos como lo más importante, ¿no? Sobre todo está bueno hablar de manera pisciana de estas. Pero no terminaríamos jamás. Sería una no conversación. Tal vez seguiremos conversando energéticamente. Bueno, chicos, Bien. muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la buena onda. Nos veremos la próxima. Adiós.